Seguimos en el siglo III, viendo que efectivamente los frutos de cada uno de los santos que vamos descubriendo hasta ahora tienen un factor común, que es justamente el martirio. Ya hemos hablado de él y lo que significa, también lo que representaba vivir de una manera tan alocada o apasionada, hoy dirían fanatizada, aunque esa palabra particularmente no me gusta, porque es muy despectiva para quien verdaderamente derrama un amor intenso por Dios. Cuando nosotros estamos enamorados de nuestras esposas o cuando estábamos en esos periodos de noviazgo, eh, también teníamos un amor apasionado y nadie nos decía fanáticos, nos decían eso, estás enamorado. Pero ante Dios surgen estos calificativos despectivos que hablan de fanáticos, a quienes sencillamente por un amor extremo pues llegaron inclusive a perder sus vidas. Y no fue que buscaron suicidarse ni que eran unos locos, como si nos cuentan, por ejemplo, el testimonio de Teresa de Jesús, que cuando era niña, ella con su hermano se escapa. Ya llegaremos a esa historia. Ella con su hermano se escapa, que ella quería morir en manos de los moros para morir mártir e ir al cielo. Fíjense ustedes lo que inspiraba todavía en la Edad Media, estas historias justamente de mujeres como Martina, que es de quien estamos hablando hoy. Creo que, siendo un relato bastante corto, es poco lo que conocemos de esta santa. Sí me gustaría dividirlo como en dos partes. La primera parte, quiero destacar más que a la santa, a este emperador Severo, Alejandro Severo, que en una parte del texto dice que más bien era un hombre muy abierto a las culturas. Y eso no es muy distinto a lo que vemos hoy. Generalmente el sincretismo sigue muy vivo. Hay sociedades como la India, por ejemplo, que tiene una cantidad de deidades impresionantes, y los griegos en la época de San Pablo, precisamente también eran así. Ellos, más que excluir o tener un monoteísmo, ellos eran abiertos a todo. Y es un poquito lo que hoy vemos en algunas culturas, que cuando esos lenguajes que empiezan a decir, bueno, Dios está en todas partes, a Dios todo el mundo lo adora igual, lo que pasa es que le cambian el nombre, y por ahí va metiendo cualquier cantidad de creencias. Y esto para los cristianos no es ajeno. Es decir, para los cristianos nosotros podemos creer en horóscopo, creer en el espíritu de la Navidad, ir a hacernos una consulta con un brujo, practicar la santería, el espiritismo, la adivinación, las cartas del tarot, lo que sea, pero también le tenemos un lugarcito a Jesús. Y eso yo lo quiero destacar porque siempre vemos como que, wow, pero este emperador sí era malo, pero es que era parte de una cultura que hoy todavía nosotros practicamos en nuestros tiempos. Todos, yo creo que todos hemos tenido en nuestras vidas momentos sincréticos, y más bien cuesta mucho encaminarse hacia un monoteísmo centrado, exclusivo. Tanto es así que fíjense que es muy tradicional que cuando un niño nace le colocan un azabache para el mal de ojo. Y bueno, todo eso forma parte de eso, de creer en muchas cosas. Muchas personas, la gran mayoría, no lo hacen por maldad. A veces son tradiciones, bueno, es que mi mamá lo hizo conmigo, yo lo voy a hacer con mi hijo, y así sucesivamente. Yo me acuerdo cuando les comento esta anécdota, cuando pues mi esposa y yo nos enteramos de que íbamos a ser padres. Generalmente uno tiene que hacer mucha contención. Ojo, no hubo presiones, no lo digo porque hubiese habido presiones, pero tienes que hacer mucha contención, porque particularmente en mi persona, a la edad que tengo ahorita, en esto sí soy bien delicado. O sea, a mí cualquier contaminación de rito que no sea sacramental, basado en los sacramentos, o basado en la espiritualidad cristiana, pues sencillamente no me gusta darle entrada. En otra época sí lo hice. Yo llegué a hacer el espíritu de la Navidad, yo llegué a hacerle mucho eco al signo zodiacal, del cual se hace alusión al mes en que nací. Yo esas cosas las recorrí, o sea, no les estoy hablando desde un nivel de moral superior, sino que ahorita, después de recorrer muchas cosas y dar muchos tumbos, pues tengo esa convicción. Y siempre vienen estas propuestas, mira, y el azabache, y mira,
¿qué vamos a hacer para proteger al niño, para cruzarlo? Entonces, mi esposa y yo en ese sentido hemos tenido un lenguaje de verdad bien armónico, cosa que agradezco muchísimo. Y salió esta frase entre nosotros, que era una frase común que se las doy como, bueno, con mucho cariño porque la pueden practicar los que vayan a ser padres que escuchen esto o los que, bueno, ya lo sean y de repente vayan después a tener nietos. Y la frase es esta: la mayor protección para un hijo es la fe de sus padres. Eso rompe cualquier amuleto. O sea, si los padres tienen una concepción clara de lo que implica serle fiel a Dios en su integridad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fiel a la doctrina, con un criterio de exclusividad. A Dios hay que tenerlo con exclusividad. Yo creo que ya con eso no hay mayor ritual que valga para protegerse, ¿no? Además de la vida en gracia, que de por sí ofrece enormes protecciones desde el punto de vista espiritual, no física. Yo no estoy hablando que eso va a evitar enfermedad, yo no estoy hablando que eso va a evitar accidentes, estoy hablando de la protección de la gracia, que es la que realmente importa. Y con todo esto que les acabo de decir, pues yo creo que el mismo testimonio de Martina lo deja en evidencia con esa postura cuando la llevan a adorar a un dios pagano, o sea, a Apolo, y luego a otro que era Artemidas. No cohabita, o sea, hay piensa que Jesucristo, según ese relato, no era rechazado, pero Cristo no cohabita con deidades. Este ejemplo también lo vemos en San Pablo. San Pablo, cuando va a Atenas, él se consigue con que los atenienses eran sumamente creyentes en cualquier cantidad de deidades, y él ve que tenían grutas y en cada gruta había como una representación de un dios. Y había una gruta que estaba sin nombre que decía al Dios desconocido. O sea, ellos tenían siempre la apertura de darle un lugar a un Dios diferente. Y el error que comete San Pablo en su prédica, que no lo hizo con una mala intención, pero fue un recurso de lo que llaman la inculturización, o sea, bueno, vamos a predicar según esta realidad. Él dice: ese Dios que ustedes llaman desconocido, yo vengo a hablar de él. El problema es que cuando Pablo dice esto, que es un discurso hermosísimo, pero cuando Pablo dice eso, él lo que quiere es poner a cohabitar a Cristo con la otra gama, el otro museo de dioses que tenían allí. Y por eso es que Pablo le da muy mal en Atenas. Pablo no logra fundar una iglesia en Atenas, la conversión fue mínima, y fíjense que en todas las epístolas de San Pablo, en todas sus cartas, ninguna está dirigida a la comunidad ateniense. O sea, en Atenas le fue mal, porque él quiso hacer un lenguaje amigable ante lo que era la cuna de la filosofía, en donde estaban los grandes eruditos, el Areópago, de ahí viene Sócrates, Aristóteles, Platón. O sea, no era cualquier cosa predicar allí, pero él quiso incorporar a Cristo a una gruta, y sencillamente vean lo que ocurre. O sea, Martina nos deja claro que Dios, cuando se apodera, cuando hace presencia, todo lo demás queda destruido. Porque es falso, no porque Dios destruya a otros dioses, que esos dioses son falsos. Al final son como reflejos del demonio en sí mismo, que busca es distraernos donde está la verdadera gracia divina, que es la de Dios, de manera exclusiva. Y hay un relato extrabíblico, es como de estos testimonios que, bueno, se cuentan. No creo que sea pecado creer, pero tampoco es pecado negarlo, que cuando Cristo huye a Egipto con sus padres, porque Herodes los iba a matar, ya era un niño relativamente, quizás de 2 años, 3 años, bueno, debe haber sido entre 2 años, que era un niño, porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, y José huye con María. Cuentan, dirían la gente de antes, cuentan los antiguos, cuenta la leyenda, que Jesús caminaba por Egipto, y Egipto tenía muchas deidades, y estas torres empezaron a caer con su presencia. O sea, donde él pasaba, todos estos dioses, como lo que ocurre con Martina, llegaron a pulverizarse ante la presencia del verdadero Dios. Cierro este primer punto, que es uno de dos que quería reflexionar, porque el segundo tendría que ver ya propiamente con la vida de la santa. Primero, fíjense el esquema evolutivo y cómo el demonio ha triunfado en nuestra sociedad, y hay que decirlo, que antes era una enorme virtud en ver en algunas mujeres, no serían todas, pero tampoco eran pocas, mujeres santas de verdad, o sea, que se entregaban a Cristo y a la fe, y eran capaces hasta morir a expensas de cualquier tipo de tormentos. Estas mujeres tenían como bandera la virginidad o la castidad, la pureza en sí mismo y el desprendimiento a la vanidad.
creo que es Salomón, no sé si es la sabiduría o proverbio, que dice al final, vanidad, todo es vanidad. O sea, todos nuestros gustos, nuestros apegos, todo lo que está bajo el sol es vanidad en sí mismo. Y estas mujeres yo creo que dan un reflejo tanto para mujeres como para hombres de cómo se puede vivir una vida no descuidada. Nadie está llamando a que tengan que vivir o tengamos que vivir desaliñados, sin arreglarnos. No se trata de eso. Pero sí se trata de cómo no hacerle culto al cuerpo. No es que el cuerpo sea un centro de placer. Nosotros somos tan poca cosa desde el punto de vista de la creación, pero que solamente si nosotros no vemos nuestra propia existencia bajo la mirada de Dios, usted se para ante el planeta y hoy estás, mañana no estás porque te moriste. Y el mundo va a seguir funcionando sin ti y sin mí. Un poquito lo que quiero decir con ese ser poca cosa. O sea, para el mundo, sencillamente eres un ser vivo más que habita, que bueno, puedas tener más o menos poder, más o menos influencia. Ahorita que están de moda los influencers. Pero tú te mueres y el mundo va a seguir andando. La única mirada que se centra en ti desde que naces hasta que eres llamado a la presencia de Dios es justamente la de Dios. O sea, y eso, quien entiende eso entiende estas posiciones tan radicales de los mártires. O sea, a mí no me importa nada, si tengo que morir por Cristo, muero, pero a mí no me vas a poner a estar adorando a Dios en falso, ni me vas a poner a estar contraponiendo mi moral, mi ética. Si yo me consagré a Dios y quiero ser virgen, pues voy a ser virgen. Y esos conceptos de virginidad, por eso decía que el demonio ha triunfado, hoy son literalmente una utopía. Eso no está en el cassette de las generaciones modernas, de las generaciones de hoy, de nosotros, no está en nuestro cassette. O sea, la castidad no es una opción para nadie. Inclusive, lo pudiéramos decir, es un desafío para los propios consagrados, que sí lo viven, y no lo dudo. Pero la integralidad, fíjense que hay presiones, inclusive dentro de la iglesia, oye, reconsiderar esto del celibato, para reconsiderar esto de la castidad, para aceptar el matrimonio entre homosexuales, porque además si lo aceptas entre homosexuales también tienes que aceptar la comunión, por ejemplo, de los novios que tienen relaciones sexuales, y también tendrías que aceptar a los divorciados vueltos a casar, y también tendrías que aceptar, bueno, hasta podemos tener personas que se dediquen a la prostitución, hombres o mujeres, y también que hagan la comunión, y en esencia esto no es así. O sea, nosotros no podemos caer en la arrogancia sin olvidar la clave, la frase que dijera aquel centurión romano ante Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y esa la tomamos como ejemplo para la comunión. O sea, nadie es digno de comulgar, nadie. Pero a su vez, la comunión está ya hecha para todos, por supuesto, porque la misericordia de Dios es infinita. Pero oye, también tenemos que tener algún proceso de arrepentimiento, de reconducción de vida. O sea, lo sagrado es lo sagrado. Por eso aquella frase tan dura que Cristo le dijera a aquella mujer sirofenicia: no está bien darle a los perritos la comida de los amos. Palabras muy duras, aunque se dijera muy bonito, pero son palabras duras. O sea, lo que no está en gracia, lo que no se entiende, usted no agarra una hostia y se la da a un mono o se la da a un perro para que la lama, porque eso es algo sagrado. Entonces la hostia también tiene que tener quien la recibe un grado de conciencia de lo que está recibiendo. Y si tú estás recibiendo a Dios, tú a Dios no lo vas a recibir. O sea, si tú sabes que tú vas a verte con tu novia hoy y estás todo sudado, no te has bañado, tienes 2 días que no te bañas, y tu novia te llama y dice que va a visitarte, tú con ese hediondez no la vas a ir a abrazar ni a besar. Tú te bañas, te lavas, te afeitas, te cepillas los dientes, te compras 4 pastillas caramelos mentolados porque quieres oler bien. Y eso mismo aplica para Dios. Entonces, todo esto nos inspira, fíjense ustedes, una historia tan corta, pero cómo podemos sacarle punta de cuando tú quieres vivir en una pureza íntegra con Dios y amas a Dios. Eso aplica para hombres o mujeres. Eso no tiene nada que ver con homosexualidad, con heterosexualidad, con preferencia, nada que ver con eso. No tiene nada que ver con preferencias, con gusto, no tiene nada que ver con sexualidad. Esto tiene que ver con la pasión espiritual, con el amor en esencia pura, el amor inexplicable, que hace que estos santos que hemos conocido tengan efectivamente vidas inexplicables. Es un absurdo que una persona muera en esas condiciones, si lo vemos de la óptica humana. O sea, arrodíllate ante Apolo y ya, dale 3 besos, pásale la lengua 4 veces a la estatua y ya quedas libre y te vas para tu casa feliz. Pero eso no es lo que precisamente recoge la esencia de una vida
de que quieres ser coherente ante un Dios que no quita la mirada de ti. Y ese ejemplo también lo vemos, creo que fue uno de los temas de nuestros miércoles de formación, lo vemos en uno de los textos de los Macabeos, de aquel hombre que también estaba invitado a comer cerdo. Y le decían, pero por Dios, ya tú tienes 80, 90 años, come, o sea, vas a perder la vida ya que has vivido tanto, come tu cerdo y mantén tu vida, ¿qué importa que comas o no comas cerdo? Y él dijo, no, o sea, ¿qué ejemplo voy a dejarle yo a las generaciones que vengan detrás de mí? Si yo mismo, al final de mis días, lo que hice fue transgredir mi, una enseñanza, o sea, voy a dejar de ser testimonio al final de mi vida. Ahorita no recuerdo el nombre del personaje, pero sé que está en el libro de los Macabeos y sé que está en una de nuestras series de formación de los miércoles. Entonces, Martina, un nombre bastante particular, Martina, creo que nos inspira muchas cosas bonitas. Creo que es una santa que nos inspira verdaderamente un acercamiento a Dios desde la pasión, desde la contundencia. Imaginemos la imagen de Cristo expulsando a los mercaderes del templo y ahora comparémoslos con la imagen de Martina destrozando una estatua de Apolo y además asesinando o dando muerte a los sacerdotes que practicaban ese culto. Bueno, a veces el mal tiene que ser así, erradicado de raíz. No que justifique, como siempre he dicho, cada historia hay que evaluarla en el contexto en que se desarrolla, no en nuestro tiempo. Eso es injusto. Lo mismo pasó con el profeta, si no me equivoco, el profeta Elías, que él, después de un milagro, él manda a asesinar, a degollar a todos los sacerdotes de los Baales, porque eran unos demagogos, unos falsos, unos charlatanes. Pero hay momentos en que el mal tiene que ser erradicado así. O sea, es momento de que tú agarres, evalúes tu casa, yo evalúe la mía, vea qué imágenes están allí, a qué le estoy rindiendo culto que no tiene nada que ver con Dios, qué collares, pulseras, amuletos estoy usando que no tienen nada que ver con Dios. Y creo que es el momento de hacer lo que hizo Martina, destruir aquello, o sea, sacar eso de tu vida. Eso te genera esclavitud y además es ofensivo para Dios. Y Dios es un Dios amoroso, pero también es celoso y eso ofende. Creo que es la propuesta que nos hace Martina. Creo que es una santa hermosa, que Dios la bendiga y que por su intercesión nosotros podamos tener ese nivel de compenetración, de ánimo, de amor hacia aquel que nos amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.